Hola, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a la novena mesa englobada dentro del ciclo de conferencias Voces Trans. Hoy vamos a hablar sobre las personas transmigrantes y para ello nos acompañan, para compartir sus experiencias y valorar la situación, tres compañeras súper especiales que os voy a presentar ahora mismo. Tenemos a Sara March, que es una mujer transbrasileña que lleva 20 años en Europa. Fue forzada a abandonar su país de origen sin ningún apoyo familiar y vivió durante 10 de esos 20 años en clandestinidad. Pasados estos 20 años, después de superar unos cuantos obstáculos, uno de ellos la exclusión social y laboral, ingresa en la Universidad de Salamanca para estudiar Derecho. Actualmente concilia los estudios con el activismo, es decir, la lucha transfeminista. Buenos días, Sara, ¿qué tal estás? Buenos días a todas compañeras. Muy Bienvenida, gracias bien, por aquí estar aquí. estamos. Muy bien. También tenemos a Niurka Gibaja. Es una mujer transexual, migrante, teóloga de profesión, activista por los derechos humanos de las personas trans. Actualmente acompaña a un grupo de mujeres trans en COGA y es miembro de la comisión ejecutiva de la FELGTB. Bienvenida, Niurka, gracias por estar aquí. Buenos días y gracias por la invitación. Y por último también tenemos a Leticia Ojeda. Es la actual técnica de salud sexual y VIH en la asociación Somos LGTB+ de Aragón, en donde además de ser corresponsable del servicio de atención a la salud sexual de la población LGTBI, es la persona encargada de implementar el servicio de atención a mujeres trans, un servicio derivado de un programa de nueva creación impulsado por el Gobierno de Aragón e integrado en los servicios de atención de la ONG activista. Ojeda cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de las realidades trans, pero también y sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con las personas migrantes, los derechos humanos y la lucha contra la transfobia, el racismo y las discriminaciones sociales que interseccionan en las personas más vulnerables del colectivo LGTBI. Buenos días, Leticia, ¿qué tal estás? Buenos días, un placer estar aquí con todas vosotras y vosotres. Y nada, esperamos que la información llegue y todas nos retroalimentemos. Gracias Genial, por la muchas gracias invitación. por estar aquí. Ya que te he presentado a ti la última, ¿nos cuentas en 5 minutos cómo vives tú el hecho de ser una persona transmigrante y cómo ves la situación en el Estado español? Sí, claro. Quiero extender otra vez el agradecimiento por la invitación y nada, te voy a hablar primero en primera persona de mi caso en particular, un poco de contar mi experiencia como mujer transmigrante venezolana. Me ha costado mucho estar en esta posición, pero como el resto de mis compañeras que están hoy día como ponentes, pues hemos superado barreras muy importantes como son las de la transfobia, discriminación, xenofobia en algunos casos. Y pues eso nos ha empoderado para seguir adelante y repartir la información y repartir el conocimiento que hemos ganado a través de esta dura batalla y esta ardua batalla que tenemos. No es fácil, día a día luchamos contra ello. Hay barreras que siguen sin estar derribándose, pero estamos determinadas y enfocadas a luchar para que esto cambie y para darle un grito a la sociedad de que tenemos derechos humanos básicos, irrenunciables, innegociables y que si estamos aquí es por algo y porque exigimos el mismo derecho que tiene una persona que no es trans, porque al final de todo y al final de cuentas todos llevamos el mismo color en la sangre. Yo vengo de Venezuela, como lo dijo anteriormente, y en mis comienzos estuve un poco desorientada y desordenada porque viven en una situación un poco no muy buena para mí, aunque tuve un conocimiento universitario y una formación, una preparación académica que gracias a Dios hoy me ha servido para hacer un poco, aprovechar un poco del conocimiento que tuve y usarlo a mi favor. Eh, pero sí es cierto que al llegar aquí estuve muy desorientada, no sabía qué hacer, fui a la policía para solicitar lo del asilo, el trato que tuve no fue muy óptimo, hay mucha desorientación, desorganización y desinformación de cómo se debe tratar a una persona trans en este sentido. También en el ámbito de la solicitud de los trámites que vienen a continuación de la solicitud, por ejemplo, hacer el padrón, por ejemplo, de buscar la tarjeta sanitaria, de saber que tenemos en el derecho
en la sanidad de cambiarnos el nombre sentido de la tarjeta sanitaria y de que en la policía cuando te van a decir el nombre, te dicen por tu nombre que está en el documento de identidad y no con el nombre sentido. Pues ya desde allí ya yo, como Leticia Ojeda, considero que es una falta de respeto porque yo estoy viendo delante de mí una persona que merece un respeto de acuerdo a la expresión de lo que dice o de lo que hace o de lo que se expresa visualmente y cómo se refiere y cómo se autodefine. Por ello es importante la lucha que tenemos por la despatologización. Cada una debe construir su género de acuerdo a cómo nos sentimos. Y eso es algo que me llena de satisfacción el saber que habemos tantas personas que estamos luchando contra ello y a favor de que esto se cumpla. Día a día me encuentro en una asociación que me abrió las puertas y debo agradecer siempre que tengo una oportunidad, porque gracias a ello me formé como activista. He aprendido muchísimas cosas. Hoy en día tenemos un espacio conjuntamente con el gobierno de Aragón que está especializado a atender la problemática de las personas trans y es un proyecto muy bonito porque hacemos el hincapié y hacemos el asesoramiento y llevamos los casos desde el inicio, desde que la persona, mujer trans, llega a la asociación, de cómo a darle orientación, de cómo darle ayuda, de cómo saber qué herramientas puede usar para empoderarse y para que no ande ni pasando las mismas calamidades que quizás pasamos muchos antes por la ignorancia y por no saber que tenemos estos derechos, porque ya venimos de una violencia y venimos buscando una salida, pues y aquí ocurre que tenemos muchas otras barreras que hay que aprender a derribar. Eh, Allí estoy a cargo del Departamento de Servicios Sociales y Técnica de Salud. Como bien nuestro colectivo es uno de los más afectados en materia de salud. Hay muchos casos de muchas chicas que tienen el VIH positivo y nosotros tenemos un servicio directo que lo que se encarga es de hacer una derivación en primera línea sin pasar por médico de cabecera para hacer la atención. Yo misma me comprometo a llevar a las personas a la medicación, a la parte de infecciosos y desde allí pues hacemos todo lo que sea necesario para que la persona esté acompañada, esté empoderada y esté orientada. En materias de la solicitud de los documentos necesarios para todo ello y posteriormente pues también tenemos la información y hacemos la derivación. Cuesta mucho porque hay una descentralización de todas las cosas y parece mentira, pero son pequeños detalles que se van discerniendo en el momento y la persona lo que hace es perder el centro de control y el de confort de su propia autoestima y es importante trabajar una parte psicológica. Me gustaría poder atender y hacer un poco más desde el conocimiento que tengo o desde la formación que he tenido. Lamentablemente no puedo abarcarlo todo, es un trabajo muy, muy completo, pero medianamente y de acuerdo al conocimiento que tengo, pues voy manejando esto. Yo quiero decir que gracias, gracias a esta asociación que me ha abierto los ojos de las cosas que hay que hacer y que se necesitan hacer para que nuestro colectivo salga adelante. Tengo mucha admiración y tengo mucho respeto por las compañeras que están hoy de panelistas, porque veo, leo, me instruyo y voy diciendo que me quedo como un poco corta con la lucha de lo que ellas han logrado y me gustaría también estar cada día avanzando un poco más. Sabemos que esta pandemia lo que hizo fue agravar los problemas que antes ya existían y el trabajo es el doble, se intensifica mucho, se magnifica y yo quiero dejar un mensaje de positivismo y de que todas y todes unidas y unidas vamos a poder avanzar. Tenemos que dejar un poco los prejuicios y el protagonismo que queremos tener, sino que avanzar entre todas y todes vamos a conseguir más que nosotras poniéndonos en primera plana de todo. No, a mí no me importa estar en primera plana, a mí lo que me importa es que cuando yo vaya a un centro de sanidad, pues sea atendida como una mujer más
y ya está. O que cuando venga una compañera sea atendida de la misma manera. O que cuando venga una compañera solicitando asilo sea respetada y sepa y le lean sus derechos y lean y le informen y le digan, mira, tienes una asociación que lleva el tema de vosotras, tienes un colectivo donde te pueden ayudar con la documentación, donde pueden darte orientación de cómo debes hacer para el padrón, cómo debes hacer para la tarjeta sanitaria y donde puedes acceder a un servicio social, donde puedes acceder a pedir ayuda, o sea, donde sepas que no estás sola y que no estás desorientada y que tienes personas iguales a ti que te van a ayudar. Eh, Como lo dije anteriormente, muchas gracias por la invitación. Eh, Siempre aprendiendo más. Me encanta la energía que fluye cuando hacemos estas cosas. Y no me gusta ser muy dramática acerca de las cosas que yo he pasado. Me gusta más bien aprender de ello y repartir y resarcir la información y el conocimiento que he adquirido. Nuestra compañera Sara está en la universidad y eso a mí me llena de satisfacción porque algún día yo quiero hacer la homologación de mi título y continuar con otra carrera. Y pues nada, si ella es una precursora de que nos abra el camino a todas, pues mira, yo celebro los triunfos como si fueran míos, porque al final de cuentas somos compañeras. Y para mí eso es algo muy importante, por eso lo digo, admiro y el ímpetu y la lucha de que tenemos cada una de nosotras. Yo pienso que voy a dar muchísimo más y todo lo que esté a mi alcance y desde mi corazón, desde el amor, que es lo que va a transformar toda esta sociedad que necesita tanto reaprender de que las personas trans somos personas que necesitamos los derechos humanos básicos como cualquier otro. Más nada. No tengo más nada que agregar. Muchísimas gracias. Esperamos hacer el feedback y responder las preguntas y que las personas queden con una buena imagen de lo que es o de lo que es una persona trans y de las cosas que vamos haciendo. La Muchas gracias, normalización de Leticia. todo. Vale, a raíz de... No te escucho. Perdona, no te escucho. ¿Y cómo esto se ha manifestado en que tú... Hola, ¿no? ¿Se me está escuchando? Ahora sí, Ahora sí. antes no te Vale, escuchaba. vale, disculpadme, porque me ha entrado una llamada y se me ha silenciado. Disculpad. Vale, Ok. comentaba que, Sara, a raíz de lo que ha comentado Leticia, ¿no? Que a ti te ha sido posible iniciar unos estudios, ¿de qué manera te ves reflejada en la vivencia que nos cuenta Leticia y de qué manera puede divergir respecto a tu procedencia y a tus experiencias personales? ¿Nos cuentas un poquito, por favor? Sí, obviamente. Antes de todo, gracias a la organización del evento por haber invitado y dar esa posibilidad de poner este granito, ¿no? De nuestra experiencia personal. Bueno, como nuestra compañera María ya ha presentado anteriormente, soy una mujer trans, tengo 41 años, de los cuales unos 20 años me quedé ahí perdida en el espacio, en el tiempo, ¿no? En lo que se refiere a la emancipación, a la realización de proyectos, todo en mi vida personal se ralentizó sociolaboralmente a partir del momento en que me presenté al mundo, ¿no? Dentro del contexto familiar, yo no he encontrado apoyo. En mi país de origen, tampoco. En aquella época, estamos hablando del 2001 más o menos, no había esta, estas campañas como existen hoy en Latinoamérica por el empleo trans, este movimiento
este activismo, ¿no? Transfeminista en lo cual existió en Latinoamérica, la información y concienciar la sociedad en aquella época era una cosa prácticamente inexistente, ¿no? Y esto me forzó a abandonar mi país de origen para buscar otras posibilidades aquí en Europa, de las cuales en Brasil, por no encontrar alternativas laborales, ya en aquella época, en 2000, el año 2000, ya había iniciado una vida en el ejercicio de la prostitución o trabajo sexual, como algunas compañeras prefieren nombrarlo, ¿no? Eh, no era algo que había elegido yo, pero era la única alternativa para sobrevivir que existía en aquel momento, y más allá de las situaciones de violencia que se vivía ahí, ¿no? Un día sí, un día no, escuchábamos noticias de compañeras trans asesinadas en estos contextos, ¿no? Y esto me asustaba muchísimo, pero escuchaba que en Europa la situación laboral no era diferente, pero existía más seguridad y se podía sobrevivir. Y fue justamente una de las motivaciones que me ha hecho abandonar Brasil. Y aquí en Europa, por las cuestiones burocráticas y legales, para una persona trans, como nuestra compañera Leticia estaba citando hace poco tiempo, es muy complicado para una persona transmigrante muchas veces consolidar, por ejemplo, un simple volante de empadronamiento para constar que resides en un sitio. Eh, Son situaciones que van adicionándose sobreponiéndose una sobre otra, y esta emancipación, por decir así, se va haciendo como que casi imposible. Aquí en Europa he vivido una situación de clandestinidad, o sea, es decir, eh, sin papeles, vulgarmente, como muchas compañeras, pues durante 10 años, me escondiendo de la policía, muchas veces siendo forzada a aceptar los dictámenes de estas micromafias que se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad de nuestras compañeras a la hora de alquilar un piso, porque un piso, una vivienda, no te la alquilan si no tiene papeles. Y además, por cuenta de los prejuicios, por cuenta de esa transfobia cultural, muchas veces nos niegan la posibilidad de alquilar un piso. Durante muchísimo tiempo he tenido que mojar las manos de alguien para poder acceder a una vivienda. Entonces, esa situación de limbo jurídico, legal en la cual vivimos, nos hace completamente vulnerables a esas situaciones, ¿no? Y eso he vivido en la piel. Eh, la situación laboral, por más que yo desease un otro contexto laboral que no fuera el ejercicio de la prostitución, yo no conseguía conciliar los tiempos, no conseguía encontrar proyectos y planes en los cuales fuesen de verdad efectivos, eficientes, que pudieran atender a mis necesidades. Durante 20 años aquí en Europa, he ejercido la prostitución, pero he buscado encontrar la felicidad, porque todas las personas trans, por más que estén en un contexto de exclusión, busca la felicidad. Yo he intentado durante estos 20 años
dentro de estas limitaciones, ser feliz, pero mis ambiciones eran otras. Mis ambiciones era poder, como por ejemplo, hoy, después de 20 años, poder acceder a los estudios, a la universidad, que entiendo que dentro de un mercado laboral, para ser competitivos, que es algo que nosotras como mujeres trans deseamos mucho, es ser competitivas, acceder a ese mercado laboral, necesitamos de unas aptitudes, necesitamos de unas capacidades, y simplemente con la gana y la ilusión no vale. Eso lo he vivido en la piel, con estas ganas e ilusión de, de acceder al empleo formal, pidiendo ayuda al ayuntamiento a mi municipio, alegando, afirmando las necesidades que yo había de inserirme en un contexto laboral, y lo que he encontrado fue simplemente una ayuda para un plan de empresa con visto bueno para poder acceder a un microcrédito social destinado a personas en situación de exclusión sociolaboral para poder crear tu primer empleo, tu primera empresa. Eso para mí en un primer momento me ha llenado de ilusión, ¿no? Un microcrédito para poder acceder a crear mi propio negocio, mi propio empleo, inventar mi propia actividad. Y a partir de esto, he creado, he montado un pequeño negocio de estética aquí en Salamanca, que por más bello que fuera, y que por más gana que pusiera ilusión en este proyecto, no he tenido éxito. ¿Y por qué no he tenido éxito? ¿Por qué no he tenido éxito? Porque me faltaban las bases. Me faltaban justamente las bases, los conocimientos en cómo manejar un negocio que simplemente no vale la ilusión y las ganas. Necesitamos de... Entonces, esa experiencia me ha servido para despertar de esta necesidad, que la formación profesional iba a ser algo fundamental para poder acceder a este mercado laboral. Y mientras estuve planteando por cuáles caminos seguir, pensé, ¿y por qué no el derecho? Durante toda mi vida me han negado derechos, partiendo de mi propia identidad, ¿no? Del desarrollo de mi propia personalidad. Creo que es una buena elección en ese sentido, a nivel simbólico, de restituir a nivel personal los conocimientos en materia de los derechos que me fueron negados toda la vida y utilizar eso obviamente para mi vida personal y profesional, pero contribuyendo con estos conocimientos que iré a adquirir a lo largo de esos próximos 4 años en la lucha en favor de la emancipación, de la libertad, de la igualdad de nuestro colectivo, porque no vale solo hay una frase en Brasil que se dice, una andorinha sola no hace un verano, ¿no? Un pajarito solo no hace que llegue el verano, ¿no? Entonces tenemos que ser varios, ¿no? Un estornido de pajaritos para poder romper esta cadena que nos hace esclavas todavía en ese sentido de la desigualdad social, ¿no? Desde unas observaciones que me gustaría dar en base a esa experiencia personal, es ese vacío legal que existe
en todos los ámbitos, desde las leyes de extranjería, ¿no? Es una observación muy sencilla para que ustedes desde casa puedan comprender lo que estoy poniendo. Nosotras, yo en particular que vengo de un país que es Brasil, donde a cada 48 horas se asesina una persona trans, ¿no? A cada 48 horas se asesina una persona trans, es asesinada simplemente por el hecho de ser trans. Y las mujeres trans en específico. Aquí en España, la mayoría de las veces no pueden gozar del estatus de solicitar el asilo político porque Brasil no está en conflicto bélico. Existe hoy la posibilidad, unos avances desde la Unión Europea en materia de derechos, en lo cual las personas en materia de que son perseguidas, ¿no? Desde sus países de origen, podrían solicitar el asilo político. Perdón, aquí me firmo y luego posteriormente proseguimos Sí, para no robar mucho tiempo. más tarde Gracias. tendremos más tiempo para, para abrir los temas más, ¿vale? Muchas gracias por lo que nos has contado, Sara. Si no parto en Otava. Nada, no te preocupes. Y por último, Niurka, ¿nos cuentas un poco tu experiencia como persona transmigrante y mujer transmigrante especialmente? Pues yo quiero agradecer por estar en esta mesa, porque estamos tres mujeres migrantes, y yo creo que no solo representamos a las mujeres, estamos representando a todas aquellas personas que somos migrantes. Y cuando me han invitado a esta mesa y después de moderar la mesa de ayer, una pregunta que me ha rondado y que me está dando vueltas es decir, ¿por qué migramos las personas trans? ¿O por qué nos vemos obligadas o forzadas a migrar? Yo creo que es la primera pregunta que nos tienen que hacer, y que estoy segura que muchísimas de las personas trans, mujeres trans, hombres trans, personas no binarias, nos hemos hecho. Y es aquí cuando tú dices las situaciones por las que las personas trans hemos migrado son distintas. Quizá unas con mayor suerte por situaciones que han migrado con ilusión, han migrado con proyectos de vida, pero es verdad y hay que decir que la gran mayoría de las personas trans que emigramos porque huimos. Eso yo creo que es importante que tomemos conciencia. Huimos de situaciones de persecución, de odio, simplemente porque no somos reconocidas, no somos aceptadas y no somos valoradas por nuestra identidad de género. Y eso creo que es muy doloroso. Me pregunto qué pasaría si en nuestros países o en nuestros lugares de orígenes tendríamos ese respeto por el que tanto estamos peleando y luchando. ¿Nos iríamos? Yo creo que no, porque no somos sin nuestra historia, sin nuestra cultura, sin nuestra costumbre. Pero quiero recoger lo que han dicho mis compañeras simplemente porque queremos ser felices y porque tenemos derecho a ser felices y a ser reconocidas como somos. Por eso migramos. Migramos porque venimos también de países donde hay un machismo y un patriarcado anclado con el peso moralizante a veces de la religión, que tiene tanta fuerza en estos países. Ayer la compañera de Uruguay decía que el gran debate y la gran lucha que están teniendo con la ley es por parte de estos grupos pentecostales, creyentes, religiosos, etc. En estos países creo que tienen que saber quienes nos están escuchando, muchísimas de las personas trans no existimos simplemente. Y cuando se habla de nosotras en un medio de comunicación, en medios sociales, simplemente se dice un hombre con peluca o una persona de esta manera. Yo creo que esas son las situaciones denigrantes que hay que contextualizar. Muchísimas compañeras que han migrado, cuando les preguntas por qué te has ido de tu país, es porque me han perseguido y porque me han amenazado y porque estoy pidiendo asilo y porque ahí yo no existía.
Por otro lado, también tenemos países en los que hay leyes. Ayer lo comentaban las compañeras de Argentina, de Uruguay, de Colombia. Y dices, entonces, ¿por qué te estás yendo? Porque esas leyes no aterrizan en nuestra sociedad y, y seguimos invalidadas. Yo creo que esas son las situaciones por las que emigramos. En mi caso, he emigrado por una situación de estudios que ha sido distinta, por eso quizá no he sufrido ese choque tan fuerte de discriminación y vulnerabilidad, pero eso no me deja de ser consciente de la situación porque mis compañeras han migrado. Y me hace ver también todas estas carencias que vivimos las personas trans cuando venimos a este país. Hace un tiempo me detuve a pensar y me daba cuenta qué distinta es la visión de una persona que recién ha llegado o de una persona migrante que lleva 10 o 20 años aquí. Y es cuando caí en la cuenta de decir, eh, vemos el panorama de manera diferente, porque quizá las otras, las que llevamos más tiempo, de una u otra manera nos hemos logrado insertar y las otras que venían con tanta esperanza del sueño europeo se han dado de narices, porque aquí se han visto también con situaciones de vulnerabilidad. Creo que estoy remarcando muchísimo este punto porque creo que las personas trans, además venimos con el hándicap encima de ser migrantes y eso nos lleva a una situación de mayor vulnerabilidad. Quiero decir también que estas personas que vienen de países tan lejanos con sus historias y con sus vivencias y con las experiencias son personas muy fuertes. Siempre digo, somos resilientes porque hemos sabido sobrevivir a la dureza, al rechazo, a la negación desde la debilidad de nuestra humanidad. Y aún así no hemos perdido la sonrisa y estamos aquí. ¿Qué necesitamos cuando venimos aquí? Necesitamos lo que decían mis compañeras, acogida, acompañamiento, información, orientación, dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Hay programas en España, pero muchas veces no nos llega esa información. Necesitamos una integración también, una integración que implique para nosotras inclusión, inclusión a nivel social, político, económico, laboral, donde también se nos pueda acompañar en el proceso que hemos tenido que traer, sea de manera personalizada o de manera grupal. Necesitamos esto que decía mi compañera Sara, necesitamos formación, porque muchas veces venimos con historias que de repente nos han restado para poder llegar a formarnos. Creo que es importante que estas cosas se incluyan en nuestro programa. Quiero decir y gritar a voz en cuello que lo que más necesitamos en este momento es inserción laboral. Si no tenemos un trabajo, si no tenemos un medio económico que nos sostenga, para nosotras es muy difícil. No tenemos familia, no tenemos un soporte, no tenemos dónde ir cuando nos vemos en estas situaciones. Y creo que son estas las situaciones que a muchísimas mujeres, sobre todo mujeres trans, les han llevado a tener que ejercer el trabajo sexual. Se han visto muchas de ellas obligadas. Entonces creo que todo esto nos tiene que hacer repensar, porque cuando tengamos esta inserción es cuando vamos a lograr una autonomía real. Sufrimos situaciones de transfobia, lo dije antes, a nivel familiar. A veces la familia no nos reconoce. Muchas venimos con vínculos rotos con toda nuestra familia porque simplemente te dicen, para mí has muerto. Venimos con vínculos a veces también fragmentados de esta sociedad. Hay mujeres que ni siquiera hemos vuelto a nuestros países por distintas razones. O hay mujeres que dicen, ¿cómo voy a volver a ese país donde nunca me ha reconocido? Y creo que también vivimos esta situación dura que es la situación legal. Desde el saque, desde el primer punto de partida estamos anuladas porque no tenemos esta nacionalidad, por lo tanto no tenemos el derecho a cambiar. Eso nos ve obligadas a decir quién eres, a explicar, a dar razones, entonces estás bloqueada. Eso nos pasa a las personas trans y yo creo que ese es el motivo por el que estamos luchando por esta ley que queremos que cambie. Vivimos discriminación a nivel de salud, lo han dicho mis compañeras también. ¿Qué pasa? ¿Dónde voy? Cuando no vengo de una situación difícil, cuando no tengo un seguimiento, cuando estoy en una situación de ilegalidad, cuando no tengo una tarjeta sanitaria, ¿dónde vamos nosotras? ¿Qué es de nosotras? A nivel educativo,
hay mujeres que están peleando por entrar a centros de formación y aún así se ven con el hándicap de no poder ser reconocidas con un nombre porque no es posible cambiar. Quiero leer este testimonio de una mujer que he recogido y dice: la transfobia cruza todas las fronteras de los colectivos sociales. Es una mujer que lleva aquí muchos años, es migrante. Yo no esperaba que desde el propio colectivo LGTBI fueran a tener prejuicios hacia mí, pero me di cuenta de que hay transfobia en todos los rincones de la sociedad. Ahora, aparte de estar buscándome un espacio como mujer trans, también me lo tengo que buscar como mujer migrante. Y ahí se me cierran muchísimas puertas. Las personas trans vivimos esta violencia estructural, violencia institucional, y seguimos viviendo esta violencia que todavía nos atropella en lo que es nuestra propia identidad. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos peleando? Pues derechos. Yo creo que estamos peleando por derechos. Y yo llevo muchos años aquí en España y también me veo con estas trabas, con estas carencias que la sociedad no me muestra, que no tengo derechos legales, que no tengo un reconocimiento, que tengo que seguir esperando toda esta situación de burocracia. Por eso creo que estas realidades, estas historias de muchísimas personas trans, muchísimas compañeras, muchísimas mujeres, son las que a mí me han llevado a decir: tengo que hacer un activismo y luchar por ellas, por nosotras, porque creo que aunque tengamos estudios, investigaciones y apoyo de muchas personas LGTB o de la sociedad, nosotras tenemos que ser esa voz, esto que estamos diciendo, tenemos que visibilizar nuestra realidad. Y dentro de los colectivos LGTBI+, creo que también se hace importante nuestra presencia. Hasta hace unos años estábamos invisibilizadas y seguían hablando en nuestro nombre. Hoy en día estamos teniendo protagonismo, por eso me alegro muchísimo cuando veo mujeres, cuando nos empoderamos, que es la palabra que tenemos que tomar cuando nos hacemos independientes. Pero esa independencia, esa autodeterminación, ese empoderamiento tiene que ir ligado de muchísimas cosas, de una estabilidad laboral, de una estabilidad social, de una estabilidad psicológica, de una estabilidad amical. Nosotras cuando venimos aquí empezamos a crear lazos que no existían. No tenemos ese respaldo a veces de una familia que me soporta. Tenemos que empezar a rehacernos, a empezar a construir una historia que no estaba construida. Y en este proceso yo creo que quiero seguir insistiendo en que en mi experiencia donde yo me estoy volcando ahora es en el tema de luchar por la inserción laboral, de hacerme visible en empresas, en todos los lugares, para contar lo que nosotras vivimos y lo que nosotras nos pasa. Estamos encontrando sensibilidad por parte de las empresas, por parte de otras instituciones públicas, porque de una u otra manera están conociendo lo que nosotras vivimos y lo que nosotras somos. Y creo que esta realidad de desempleo, vivimos muchísimas mujeres trans, ahí ya no hay discriminación, las migrantes y las no migrantes, las con situación legal o no situación legal. Entonces, creo que esto es lo que nos tiene que llevar a abrazarnos a todas las personas trans, sobre todo a las mujeres trans que estamos muy discriminadas, y que nos tiene que hacer sacar fuerza, no con una situación de victimismo, porque creo que no tenemos que victimizarnos, pero sí con esa situación de orgullo y de empoderamiento para decir: aquí estoy. Mi experiencia me ha mostrado que cuando nosotras encontramos un trabajo como cualquier otra mujer, se nos quitan estrés, ansiedad, cuestionamientos de nuestra propia identidad, porque mucha gente nos ha bombardeado y nos han dicho: no hagas el cambio, te va a pasar esto, te van a negar esto, 1000 cosas. Hombre, ¿quién? Y yo la gran pregunta que hago a mucha gente es decir: si tú no tendrías una estabilidad, ¿tú estarías bien, aunque no seas trans? Yo creo que no. Entonces, yo mando este mensaje. Para mí es tan simple como mujer ser reconocida como mujer, no ser negada en mi derecho. Y quiero recoger lo que se ha estado diciendo en charlas anteriores también. No voy a borrar a nadie. Voy a romper ese binarismo y voy a abrir esa riqueza de lo que significa diversidad. Y gracias a mujeres como nosotras, podríamos hablar dentro de este feminismo de esa palabra mujeres en plural, donde todas seamos válidas y donde todas servimos.
¿Qué me ha ayudado también en mi experiencia personal? Pues el sentirme acompañada por otras mujeres, el sentir que puedo escuchar a otras mujeres como yo y que me siento escuchada por ellas. Por eso digo, creo que el término comunidad o grupo, como se quiera llamar, se hace muy importante, sobre todo porque vienes desorientada, porque no sabes dónde ir, porque qué tengo que hacer. Escuchar historias de compañeras que han vivido lo mismo que tú, yo creo que te alivia y te hace sentirte que no estás sola. Eso es muy importante. Que nosotras estemos trabajando en los colectivos, pues qué bien, que estemos ahí como activistas, que sigamos luchando. Y también yo creo que es importante que sigamos empoderando a muchísimas mujeres. Muchas venimos con estas taras de maltrato, de negación, de no sé, de mil cosas. Recuerdo una mujer que llevaba años aquí y decía que lo que más le había impactado cuando llegó a España era que cuando un policía le pidió el documento de identidad, y aunque ahí decía un nombre, Pedro, por decirlo, ese día le estaba llamando señorita, tenga su documento. Una cosa tan sencilla, pero que cuando vienes de un lugar como el otro dices, wow, no me lo esperaba. Pues ya no sé qué más decir, estoy emocionada por estar aquí las tres, estoy contenta y me arden las venas de fuerza, porque esto es lo que quiero transmitir sobre todo a las mujeres migrantes que me están oyendo. Por favor, tenemos que empoderarnos, no solo las mujeres, todas las personas, y que nuestra identidad sea un orgullo y que estar aquí, haber migrado de donde hayamos venido, en las situaciones que hayamos venido, tiene que tener un sentido, tiene que tener un valor, estudiar, crecer, hacernos más personas y ser lo que somos y defender nuestra identidad. Muchas gracias, Niurka. Voy a leer unos comentarios que nos han hecho a raíz de vuestras intervenciones y también animo a quienes estéis viendo esta mesa a hacer las preguntas que tengáis y aprovechéis a estas pedazos invitadas que tenemos. Antonella Toledo dice: buenos días a todas. Es muy interesante que todas nos visibilicemos y no nos dejemos opacar ni pisotear por esta sociedad machista y denunciar el mínimo trato de transfobia. Susana Piqueras, por su parte, dice: todas y todes a una. Y Jaycee Carolina Ramos: la participación de nosotras, nosotros y nosotras como personas transmigrantes es de suma importancia para evaluar la situación real. Somos más que un número y somos más que una masa poblacional política. Sí, muchas gracias por vuestros comentarios. Una de las cosas que me ha llamado la atención es la situación de origen y cómo cuando se llega aquí sí que hay una situación social más benévola, pero cómo sigue faltando mucha información al respecto. Entonces, el papel de las asociaciones ha sido fundamental y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, sobre todo en un comentario que ha hecho Niurka de la diferencia entre una persona recién llegada y otra que lleva muchos años aquí. Estoy segura que en vuestras entidades habréis visto cómo una persona recién llegada suele tener más problemas de inclusión y de participación en el día a día de nuestra sociedad. ¿Cómo habéis visto que ha ido evolucionando esto a lo largo del tiempo? Por ejemplo, Leticia. Bueno, yo he escuchado hablando de la compañera Niurka en este sentido cuando decía lo del sueño europeo. Y es que es cierto, totalmente cierto y conecta muy bien con lo que acabas de preguntar. Nosotras nos venden un sueño de que llegamos aquí, vamos a ser unas mujeres respetadas y que vamos a tener todos los derechos que no tenemos en nuestros países. Sobre todo es el sueño que se vende en Sudamérica, en Latinoamérica, a pesar de que hay algunos países que ahora, hoy por hoy, tienen unas leyes muy, muy importantes avanzadas en materia de derechos de transexuales. Por ejemplo, Colombia, que está al lado de Venezuela. Y más sin embargo, aquí hay muchas migrantes mujeres trans colombianas, con lo cual allí está pasando algo. Como decía Niurka también, es que no sé cómo no llega. Las leyes quizás están, pero no llegan. Y sí, volviendo a lo que a la idea principal de lo que te quería comentar,
pues eso, cuando estás recién llegada y vienes a buscar el sueño europeo, porque sabes que en tu país saliste y huiste por una situación de odio o de una no aceptación o de una persecución o de que simplemente no puedes desarrollarte como una mujer trans que eres o como una mujer y vienes aquí y dices lo que se te vende allí, el sueño europeo de que aquí todas las personas son iguales y de que todas tenemos los mismos derechos, de que aquí estamos más avanzados porque es el primer mundo y tal. Y cuando llegas y consigues todas estas barreras, dices, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que pasa es que nosotras que ya tenemos algún tiempo, hemos logrado estas barreras, superarlas y dejarlas atrás y empoderarnos de esta situación para usarlas a favor de nosotras, pero yo me pongo siempre en los zapatos de las personas que vienen, están recién llegadas por primera vez y desorientadas del todo y vienen con unas expectativas que lamentablemente no es lo que realmente se vende y lo que desde el sueño de cada una no es lo que realmente uno espera y espera encontrar partiendo de que dejas todo atrás por la realización de algo, de que, como dice la compañera, tenemos el hándicap de que venimos trans, mujeres trans, pero tenemos el hándicap de la migración. Entonces, tenemos que readaptarnos a la sociedad en la que estamos, pero encontrarnos con muchas barreras, ya arrastrando temas discriminativos de una sociedad machista en la que venimos para encontrarnos con algo también sujeto a modelos patriarcales. Y lamentablemente, pues, hay que hacer uso de toda la información, hay que hacer uso de todo lo que podamos entender y ayudar para que la persona que está llegando, o las mujeres trans, específicamente hablo de mujeres trans, no porque el hombre trans no tenga los mismos derechos, sino que yo tengo otro concepto de lo que es la inserción en la sociedad de los hombres trans debido al proceso de hormonas. Sabemos que es una ventaja la testosterona en este sentido, bueno, por lo menos en mi caso. Y para ellos es un poco más fácil o un poco más aceptable la inserción laboral y la inserción en todos los ámbitos de la sociedad que para nosotras, que se nos nota desde la voz, desde que si el aspecto físico, cuando te miran a la cara no están viendo tu personalidad, si vas a buscar una entrevista de trabajo no están evaluando las capacidades que tienes, sino están evaluando cómo te ves en ese momento por el hecho de ser una mujer trans. Entonces, claro, las personas que vienen recién, hay una diferencia notoria de las que ya tenemos mucho tiempo aquí, porque vienen con sueños, vienen con ideas, vienen con metas, vienen con otros pronósticos de lo que para ellas va a ser la realización del sueño europeo y de lo que va a ser establecer sus derechos como mujer trans, pero sabemos que aquí estamos todavía, no quisiera decir algo negativo, pero sí estamos luchando para que esto cambie. Y entonces del todo no es una realización de un sueño, sino que se encuentran con todo este tipo de barreras. Y allí está donde tenemos que tener la labor de nosotras, la labor social empieza allí, en hacerles llegar las herramientas a estas mujeres trans que están llegando con estas expectativas que a la realidad no son la realidad, valga la redundancia. Muy bien, gracias Leticia. Se nos está acabando el tiempo. En un par de minutillos, ¿nos podéis comentar al respecto? Primero tú, Sara, y después Niurka. Sí, yo quería resaltar la cuestión que muchas veces podemos llamarlas de institucionalizar la violencia y la transfobia en nuestras vidas. Hay un estudio que incluso mismo ha realizado la Federación LGTB, hablando sobre las denuncias de delitos de odio del 2018, que por más que haya habido un número de denuncias por delitos de odio,
en razón de la orientación sexual e identidad de género, solamente un 16% representaba el número de denuncias de personas trans, ¿no? Algo curioso del comentario de de la presidenta de la Federación UGE, sé que según ella, existe la banalización muchas veces del propio sujeto de la violencia que se sufre, ¿no? Muchísimas veces a nosotras, personas trans migrantes, cuando abandonamos nuestro país de origen, al llegar aquí, muchas veces por ya tener una vida traumatizada, creemos que determinados derechos no lo tenemos y ni lo vamos a tener. Eso se confirma cuando muchas veces las agresiones sufridas por nuestras compañeras trans, principalmente las personas transmigrantes, existe un índice tan bajo de denuncias, por ejemplo, donde se queda muy difícil palpar de verdad esta situación. Pero nosotras, que somos estos sujetos políticos trans, mujeres trans, sabemos de verdad lo que conlleva ser una mujer trans migrante en un país que todavía determinados derechos no están perfectamente consolidados. Y por eso la necesidad eh, imprescindible y muy trascendente de una ley trans integral y transversal, ¿no? Eso no solo dará respuesta a determinadas situaciones de la vida de las personas transmigrantes, y bien sí a la población trans en un modo general, ¿no? Eso es uno de los motivos base de nuestra lucha y también de despertar la conciencia de nuestras propias compañeras, estamos hablando de las migrantes trans, del valor de su propio activismo. Muy gracias, Sara. Que es algo que necesitamos mucho despertar esas vocaciones, ¿no? En nuestras compañeras, que a mí me ha llegado tarde, e intento de un modo u otro contribuir, como viene haciendo nuestra compañera Leticia, Niurka, María, y bueno, gracias. Seguiremos luchando, Sara. Nos han hecho una pregunta que me gustaría que respondieras tú, Niurka, para cerrar ya la mesa. María del Carmen Muda Ravera comenta, la interseccionalidad es fundamental en el trato de las problemáticas que atraviesan las personas transmigrantes. ¿Creéis que esa falta de perspectiva dificulta la asistencia de las administraciones? Sí, yo creo que sí, porque siempre digo que la interseccionalidad nos atraviesa a todas, porque soy migrante, soy mujer, soy trans, puedo ser, no sé, puedo ser de tal etnia, puedo ser creyente, o sea, 200.000 cosas que me atraviesan a mí. Entonces yo creo que si esa interseccionalidad no es contemplada por las administraciones públicas, por algún lado voy a terminar siendo discriminada como nos pasa. Lo que decíamos antes, yo creo que coincidimos las tres. Discriminada por ser migrante, discriminada por no tener un nombre, discriminada por el acceso al trabajo, discriminada de repente porque no tengo una tarjeta sanitaria, discriminada porque de repente tengo VIH, o sea, 200.000 cosas. Entonces yo creo que sí nos atraviesa. Yo quiero terminar, no sé si ya me toca cerrar a mí mi parte, Un minuto. recogiendo lo que han dicho mis dos compañeras. Lo uno decir es, no es igual cuando llego que cuando estoy años aquí, porque me venden el sueño y además venimos con situaciones distintas. Y lo que ha dicho mi compañera Sara es muy importante. ¿Cuántas personas transmigrantes que estamos aquí, en este país, voy a hablar de España, realmente nos sentimos integradas del todo aquí? Tenemos muchísimas personas trans que de repente no se ven ni aquí ni allá. Por lo tanto, se ven en este país como un espacio de paso. Y eso no les termina de hacer empoderadas, activistas, luchadoras por los derechos. Entonces, la gran pregunta es decir, si estas personas no se terminan de sentir aquí,
¿Qué está pasando? Quizá porque este país no está escuchando las necesidades que están lanzando, que están intentando expresar. Para que yo me sienta reconocida, querida y acogida, tengo que también estar incluida en estas cosas en las que hemos dicho. Y de entrada en la ley, una ley que contemple a todas las personas trans migrantes. Pues mil gracias a todas, a todos y a ti también, María, a mis compañeras, a CLGTB, a Triángulo, porque me parece súper importante que en este espacio estén las personas migrantes también. Muchas gracias, Niurka. Y también muchas gracias a Sara y a Leticia por haber estado aquí hoy. No nos queda más tiempo, así que cerramos aquí. Muchas gracias también a las personas asistentes que habéis estado viendo este directo. Y nada, ha sido un placer moderar esta mesa, súper interesante. Y nos vemos en unos minutillos para la siguiente sobre perspectivas de futuro para el activismo trans. Que tengáis un buen día y nos vemos. Que vaya bien. Muchísimas Saludos. gracias. Gracias.